Desde que los seres humanos aprendieron a mirar hacia arriba, el cielo dejó de ser solo un fondo oscuro. Las luces que lo atravesaban, fijas o errantes, comenzaron a despertar preguntas que no tenían respuestas inmediatas. No eran preguntas prácticas ni urgentes. Nadie necesitaba saber qué eran las estrellas para sobrevivir al día siguiente. Sin embargo, algo en su presencia insistía. Algo invitaba a imaginar. Al principio, el cielo era una historia contada con mitos. Las estrellas se convirtieron en dioses, animales, héroes atrapados en la oscuridad. El movimiento lento de los planetas parecía un mensaje, una señal de que el universo observaba a la Tierra tanto como la Tierra lo observaba a él. Mirar el cielo era una forma de buscar sentido, de encontrar orden en un mundo incierto. Pero incluso entonces, cuando la explicación era mágica, ya existía una inquietud más profunda. ¿Qué hay más allá? Con el paso del tiempo, la pregunta cambió de forma, aunque no de esencia. Cuando la ciencia comenzó a reemplazar a los mitos, el cielo dejó de ser un escenario sagrado y pasó a ser un territorio desconocido. Las estrellas ya no estaban pegadas a una cúpula invisible, eran soles lejanos. Los planetas ya no giraban por voluntad divina, sino por leyes invisibles. Y en ese cambio nació una nueva idea, silenciosa pero poderosa. Si el universo obedece reglas, entonces quizá también puede ser recorrido. La Tierra, durante siglos, fue un límite incuestionable. El horizonte marcaba el fin del mundo conocido, y el cielo parecía aún más lejano que los océanos. Pero la curiosidad humana no se detiene fácilmente. Primero se cruzaron mares, luego continentes. Cada frontera superada hacía que la siguiente pareciera un poco menos imposible. Así, poco a poco, el cielo dejó de ser solo algo que se miraba y empezó a ser algo que se deseaba alcanzar. La primera pregunta no fue ¿cómo llegar?, sino ¿es posible? ¿Puede un cuerpo hecho para la Tierra sobrevivir más allá de ella? ¿Puede una especie nacida bajo una atmósfera delgada soportar el vacío, el frío, la radiación? Estas preguntas no surgieron de un laboratorio, sino de la imaginación. De noches silenciosas en las que alguien se preguntó si el cielo era un techo o una puerta. Con el tiempo, la pregunta se volvió más concreta: si podemos salir de la Tierra, ¿hasta dónde podemos ir? El espacio no ofrece caminos visibles ni señales de bienvenida. Es vasto de una forma que desafía la intuición. Las distancias no se miden en horas ni en días, sino en cifras tan grandes que pierden significado. Aún así, la idea de viajar entre las estrellas no desapareció. Al contrario, se volvió más fascinante precisamente porque parecía inalcanzable. Esta primera pregunta no exigía una respuesta inmediata. Era una pregunta paciente, capaz de esperar generaciones. Cada avance tecnológico, cada nuevo descubrimiento astronómico, parecía responder solo una parte, mientras habría muchas más dudas. El universo se revelaba inmenso, antiguo y, en muchos sentidos, indiferente. Pero eso no apagó el impulso humano. Lo fortaleció. Preguntarse hasta dónde podemos viajar en el espacio no es solo una cuestión de motores o trayectorias. Es una forma de preguntarse quiénes somos y qué lugar ocupamos en el cosmos. Es reconocer que, aunque nuestra vida transcurre en un pequeño planeta, nuestra curiosidad no conoce fronteras. La primera pregunta, nacida al mirar el cielo, sigue abierta. Y mientras exista, el viaje,
de una forma u otra, ya habrá comenzado. La Tierra no sujeta a los seres humanos con cadenas visibles, pero su abrazo es poderoso. Todo en ella empuja hacia abajo. La gravedad mantiene los océanos en su lugar, sostiene la atmósfera y define el peso de cada cuerpo. Durante la mayor parte de la historia, esa fuerza fue tan constante que parecía invisible, incuestionable. Vivir significaba aceptar que el suelo siempre estaría bajo los pies y que el cielo, por más cercano que pareciera, era inalcanzable. Liberarse de la tierra no fue un acto de voluntad, sino de comprensión. Primero hubo que entender que la gravedad no era una maldición ni una barrera impuesta, sino una ley natural. Algo que podía medirse, calcularse y en ciertos casos, vencerse. El desafío no consistía solo en subir, sino en hacerlo con la velocidad suficiente para no caer de nuevo. No bastaba con alcanzar grandes alturas, había que moverse tan rápido que la Tierra ya no pudiera reclamar el regreso. La idea de escapar del planeta transformó la forma de pensar el viaje. En la Tierra, avanzar suele ser una cuestión de dirección. En el espacio, es una cuestión de energía. Cada kilogramo cuenta, cada litro de combustible importa. Para romper el vínculo con el planeta, fue necesario aceptar un principio incómodo. Para avanzar, hay que dejar cosas atrás. Combustible que se quema y se pierde, estructuras que se desprenden, etapas que caen de vuelta al océano o se consumen en la atmósfera. El ascenso es, paradójicamente, un proceso de abandono. En ese camino, el cielo se vuelve hostil. El aire, que normalmente protege y sostiene, se convierte en un obstáculo. La fricción genera calor extremo, las vibraciones sacuden todo, y el ruido es ensordecedor. Durante esos minutos iniciales, el viaje al espacio es una lucha directa contra el entorno. No hay belleza ni silencio, solo fuerzas opuestas empujando con violencia. Es un recordatorio de que salir de la Tierra no es natural, es un acto forzado, casi antinatural, logrado únicamente gracias a la precisión y la tecnología. Y luego, de repente, todo cambia. La gravedad no desaparece, pero su dominio se debilita. La caída constante se transforma en una órbita, un equilibrio delicado entre avanzar y caer al mismo tiempo. No se trata de escapar completamente, sino de aprender a moverse de otra manera. La Tierra sigue ahí, enorme y cercana, pero ya no controla cada movimiento. Es en ese punto donde comienza realmente el viaje espacial. Romper con la Tierra también implica romper con la comodidad de la vida conocida. El espacio cercano al planeta sigue estando lleno de riesgos, restos de satélites, radiación, fallos invisibles. No hay margen para el error. Cada sistema debe funcionar, cada decisión cuenta. A diferencia de los viajes terrestres, no existe la posibilidad de detenerse y reparar con calma. El espacio exige previsión absoluta. Aún así, liberarse de la gravedad terrestre representa una victoria simbólica. No porque signifique abandonar el planeta, sino porque demuestra que los límites pueden redefinirse. La Tierra deja de ser una prisión y se convierte en un punto de partida. Desde esa nueva perspectiva, el planeta se ve frágil, suspendido en la oscuridad, protegido por una capa delgada de atmósfera. Escapar de su gravedad no implica rechazarla, sino comprender su valor. Este primer paso, el más corto en distancia pero uno de los más difíciles, define todo lo que viene después. Mientras no se logre romper el lazo con la Tierra,
ningún otro viaje es posible. Cada exploración futura, cada sueño de ir más lejos, depende de este momento inicial, el instante en que la humanidad aprendió que incluso la fuerza más constante puede ser desafiada, si se entiende lo suficiente como para dialogar con ella. Una vez que la Tierra deja de tirar con la misma fuerza, no aparece la libertad inmediata que muchos imaginan. En lugar de una huida definitiva, surge una convivencia extraña y delicada. Vivir en la órbita baja terrestre significa permanecer cerca del planeta sin tocarlo, girar a su alrededor como si se estuviera cayendo eternamente sin llegar nunca al suelo. Es un estado intermedio, ni completamente en casa ni realmente lejos. En este entorno, la gravedad sigue presente, pero se manifiesta de otra forma. Los cuerpos flotan no porque la gravedad haya desaparecido, sino porque todo se mueve a la misma velocidad. No hay arriba ni abajo, y esa ausencia de referencias altera la percepción más básica. Acciones simples, como beber agua o dormir, se transforman en actos conscientes que requieren adaptación. El cuerpo, acostumbrado a apoyarse, debe aprender a existir sin peso. La órbita baja terrestre está sorprendentemente cerca. A apenas unos cientos de kilómetros de la superficie, el planeta aún llena la mirada. Los continentes se desplazan lentamente bajo los ojos, las luces nocturnas revelan ciudades enteras, y las nubes dibujan patrones cambiantes. Desde allí, la Tierra no parece infinita ni inquebrantable. Parece vulnerable. Vivir en órbita implica observar el hogar desde afuera y comprender, quizá por primera vez, su verdadera fragilidad. El tiempo se comporta de forma extraña. En un solo día se puede ver el amanecer y el atardecer una y otra vez, mientras la estación espacial completa una vuelta al planeta en aproximadamente 90 minutos. El ritmo natural desaparece y debe ser reemplazado por relojes, rutinas artificiales y disciplina. Vivir sin un ciclo claro de día y noche obliga a redefinir qué significa descansar, trabajar y existir. El cuerpo humano paga un precio por esta experiencia. Los músculos, al no tener que sostener peso, comienzan a debilitarse. Los huesos pierden densidad. El sistema circulatorio se reorganiza. Vivir en órbita no es solo una aventura tecnológica, sino un experimento biológico constante. Cada estancia prolongada revela nuevas respuestas del cuerpo y nuevas preguntas sobre cuánto tiempo puede mantenerse esta forma de vida sin consecuencias irreversibles. Pero no todo es desafío físico. Existe también una transformación mental. La cercanía permanente del planeta contrasta con la imposibilidad de tocarlo. Saber que la Tierra está allí, tan cerca y tan fuera de alcance, genera una sensación extraña de distancia emocional. Vivir en órbita es aceptar una forma de aislamiento que no proviene de la lejanía, sino de la separación. No hay calles, ni viento, ni sonidos naturales. Solo el zumbido constante de máquinas que mantienen la vida. A pesar de todo, la órbita baja es un lugar de aprendizaje. Es el primer espacio donde los humanos han logrado permanecer durante meses, incluso años. Allí se prueban tecnologías, se estudia el cuerpo humano, se ensayan formas de cooperación internacional. Vivir en órbita es un entrenamiento silencioso para viajes más largos, una preparación para alejarse aún más del planeta sin perder el vínculo con él. Este espacio cercano se convierte así en un laboratorio flotante, pero también en un espejo. Desde la órbita baja, la Tierra no se ve dividida por fronteras.
No hay líneas claras entre países, solo un planeta compartido. Vivir allí cambia la forma de entender la pertenencia. La idea de abajo deja de tener sentido, y con ella, muchas certezas. Permanecer en la órbita baja terrestre demuestra que viajar en el espacio no siempre significa avanzar hacia lo desconocido. A veces, significa quedarse cerca y observar con nuevos ojos. Antes de ir más lejos, la humanidad aprende a vivir suspendida, a coexistir con la gravedad sin rendirse a ella, y a descubrir que incluso a unos pocos cientos de kilómetros, el mundo puede parecer completamente distinto. Durante milenios, la Luna fue una presencia constante y distante. Cambiaba de forma, marcaba el paso del tiempo y dominaba la noche, pero siempre permanecía fuera de alcance. Parecía cercana, casi familiar, y sin embargo estaba separada por un vacío imposible de cruzar. Antes de convertirse en un destino, fue un símbolo de lo inalcanzable, de los ciclos, de los límites silenciosos del mundo humano. Viajar hasta la Luna significó, por primera vez, abandonar la cercanía protectora de la Tierra. No era solo una cuestión de distancia, sino de ruptura. A diferencia de la órbita baja, donde el planeta aún envuelve y acompaña, el camino hacia la Luna atraviesa un espacio donde la Tierra comienza a encogerse en el fondo de la mirada. En ese trayecto, que dura varios días, el planeta deja de ser un entorno y se transforma en un objeto, suspendido en la oscuridad. El viaje lunar no sigue una línea recta sencilla. Es una danza precisa entre dos cuerpos que se atraen mutuamente. La nave no solo avanza, también cae constantemente, primero hacia la Tierra y luego hacia la Luna. Cada corrección importa. Cada cálculo debe ser exacto. A esa distancia, no hay margen para improvisar. El viaje no perdona errores, porque no hay retorno rápido ni ayuda cercana. Al acercarse a la Luna, la sensación de aislamiento se intensifica. No hay atmósfera que difumine la luz ni sonidos que suavicen el silencio. El paisaje lunar es inmóvil, marcado por impactos antiguos y sombras profundas. Todo parece detenido en el tiempo. Llegar allí es enfrentarse a un mundo que no cambia, que no responde, que no ofrece refugio. La Luna no recibe, simplemente está. Pisar la superficie lunar fue un gesto breve, pero cargado de significado. No se trató de conquistar ni de habitar, sino de demostrar que la distancia podía ser superada. El tiempo en la Luna fue limitado, medido, consciente. Cada movimiento se realizaba bajo condiciones extremas, con la gravedad reducida alterando el equilibrio y la percepción. El cuerpo humano, diseñado para la Tierra, se movía torpemente, recordando a cada paso que ese lugar no le pertenecía. Y aún así, la Luna se convirtió en el punto más lejano que los humanos han alcanzado. No solo en términos de kilómetros, sino en términos de independencia. Por primera vez, la supervivencia dependía completamente de sistemas transportados desde la Tierra. No había posibilidad de rescate inmediato. Ir a la Luna significó aceptar que, más allá de cierto límite, la responsabilidad es total y el error puede ser definitivo. El viaje también cambió la forma de mirar el espacio. La Luna dejó de ser un objeto lejano y pasó a ser un lugar real, con suelo, horizonte y distancia. Al mismo tiempo, la Tierra adquirió una nueva identidad. Vista desde la cercanía lunar, aparece pequeña, brillante y sorprendentemente frágil. Un mundo completo reducido a una esfera azul flotando en la nada.
Después de la Luna, el universo ya no fue el mismo. Se había demostrado que el espacio entre mundos podía ser atravesado, aunque fuera por poco tiempo y con enorme esfuerzo. Pero también quedó claro que cada paso más lejos exige un precio mayor. La Luna no fue una puerta abierta, sino una frontera tocada brevemente. Este primer paso distante no respondió todas las preguntas, pero transformó la pregunta original. Ya no se trataba de si era posible llegar, sino de si era posible quedarse, volver, ir más lejos. La Luna marcó el límite de lo alcanzado, y al mismo tiempo, señaló todo lo que aún estaba fuera de alcance. En su silencio, dejó una lección duradera: llegar es solo el comienzo, comprender hasta dónde se puede viajar es el verdadero desafío. En la Tierra, la distancia tiene un significado intuitivo. Se mide en pasos, en horas de viaje, en cansancio acumulado. Un lugar está lejos porque cuesta llegar a él, porque el cuerpo siente el trayecto. En el espacio, esa lógica se rompe casi de inmediato. Allí, la distancia deja de ser una experiencia directa y se convierte en un concepto abstracto, difícil de imaginar y aún más difícil de sentir. Desde fuera del planeta, todo parece cercano y lejano al mismo tiempo. La Luna, que durante siglos pareció inalcanzable, resulta estar a solo unos días de viaje. Marte, visible como un punto rojizo, exige meses de tránsito cuidadoso. Y más allá, los planetas exteriores se encuentran tan separados entre sí que incluso la luz tarda horas en cruzar el espacio que los divide. En el vacío, las escalas se estiran hasta perder toda proporción humana. Parte de esta sensación extraña nace del movimiento constante. En el espacio no se está quieto como en la Tierra. Todo se desplaza a velocidades enormes, aunque no se perciban. Una nave puede recorrer miles de kilómetros sin que nada parezca cambiar a su alrededor. No hay postes, ni árboles, ni señales que marquen el avance. El fondo permanece casi igual, y sin referencias, el progreso se vuelve invisible. Avanzar sin sentirlo hace que la distancia parezca irreal. También influye la forma en que el tiempo y el espacio se relacionan. En la vida cotidiana, distancia y duración suelen coincidir. Cuanto más lejos, más tiempo lleva llegar. En el espacio, esta relación se vuelve inestable. A veces, una distancia relativamente corta requiere meses de espera, simplemente porque los cuerpos celestes no están alineados. Otras veces, enormes trayectos se recorren sin consumo constante de energía, aprovechando trayectorias y fuerzas invisibles. La distancia ya no es solo espacio, es también oportunidad, sincronización y paciencia. Además, el vacío engaña a los sentidos. Sin atmósfera que difumine la luz, los objetos parecen más cercanos de lo que realmente están. Un planeta puede llenar el campo visual, sin embargo, encontrarse a millones de kilómetros. El cerebro, entrenado para interpretar paisajes terrestres, falla. La intuición no sirve. En el espacio, la percepción se convierte en una trampa, y la distancia se mide con números fríos, no con sensaciones. Hay también una distancia emocional que se amplifica fuera de la Tierra. A medida que una nave se aleja, la comunicación se vuelve más lenta. Los mensajes dejan de ser instantáneos. Una pregunta no recibe respuesta inmediata. Una decisión no puede ser confirmada en tiempo real. Esta demora crea una separación invisible pero profunda.
La distancia ya no se mide solo en kilómetros, sino en segundos de silencio. Conforme el viaje se extiende, la Tierra misma cambia de tamaño en la memoria. Al principio, es un planeta visible, luego un punto brillante, y finalmente un recuerdo abstracto. En ese proceso, la distancia se vuelve personal. No es solo cuánto se ha recorrido, sino cuánto se ha dejado atrás. Cada kilómetro añade una capa de separación psicológica que no puede calcularse con instrumentos. En el espacio, las cifras crecen rápidamente hasta perder significado. Millones, miles de millones, años luz. El lenguaje cotidiano se queda corto. Decir que una estrella está a 4 años luz no transmite lo que realmente implica, que incluso viajando a la velocidad de la luz, algo que los humanos no pueden hacer, el trayecto ocuparía años enteros. La mente humana, limitada por experiencias cortas y escalas pequeñas, se resiste a comprenderlo. Por eso la distancia en el espacio se siente diferente. No porque sea mayor, sino porque no se deja domesticar por la experiencia humana. No se camina, no se observa pasar, no se mide con el cuerpo. Se calcula, se espera, se imagina. Y en ese acto de imaginar, la distancia deja de ser solo una separación física y se convierte en una prueba de hasta dónde puede llegar la comprensión humana cuando el universo se niega a sentirse cercano. Después de la Luna, Marte aparece como una promesa y un desafío a partes iguales. No es el planeta más cercano ni el más fácil de alcanzar, pero sí el primero que ofrece algo parecido a un futuro posible. Su superficie sólida, su día similar al terrestre y las huellas de un pasado con agua lo convierten en el siguiente objetivo real para la exploración humana. No porque sea accesible, sino porque parece, de alguna forma, comprensible. Viajar a Marte no es una extensión natural de los viajes lunares. La distancia cambia las reglas por completo. El trayecto dura meses, no días, y no existe la posibilidad de regresar rápidamente si algo sale mal. Una vez iniciado el viaje, la nave queda comprometida con su destino durante un largo periodo. La decisión de partir no se toma a la ligera, porque no admite correcciones simples. La ruta hacia Marte no es directa. Depende de la danza orbital entre ambos planetas, que solo se alinean favorablemente cada ciertos años. Esto significa que el viaje no ocurre cuando se desea, sino cuando el cosmos lo permite. La paciencia se convierte en un requisito tan importante como la tecnología. Esperar el momento correcto puede ser la diferencia entre un viaje eficiente y uno imposible. Durante el trayecto, el espacio profundo se vuelve cotidiano. La Tierra se aleja lentamente hasta convertirse en un punto pálido, mientras Marte aún no es más que una idea. No hay referencias claras, solo el paso del tiempo y la conciencia de estar suspendido entre dos mundos. Este espacio intermedio no pertenece a ningún planeta y ofrece poca protección. La radiación solar y cósmica atraviesa la nave, recordando constantemente la fragilidad de quienes viajan. Llegar a Marte no significa encontrar un refugio. Su atmósfera es delgada, su temperatura extrema y su paisaje hostil. El planeta no está esperando ser habitado, es indiferente a la presencia humana. Vivir allí implicaría depender por completo de estructuras artificiales, de sistemas cerrados que deben funcionar sin fallas.
Cada respiración, cada sorbo de agua, sería el resultado de un proceso tecnológico cuidadosamente mantenido. Sin embargo, Marte ofrece algo que ningún otro planeta cercano brinda: la posibilidad de permanecer. Su gravedad, aunque menor que la terrestre, es suficiente para reducir algunos de los efectos más dañinos de la vida en microgravedad. Sus recursos, como el hielo de agua y el dióxido de carbono, podrían ser utilizados para producir aire, combustible y agua. No es un hogar, pero podría convertirse en una base. El verdadero desafío de Marte no es solo técnico, sino humano. La distancia impone un aislamiento profundo. Las comunicaciones con la Tierra pueden tardar minutos en llegar, eliminando cualquier sensación de contacto inmediato. Las decisiones deben tomarse de forma autónoma. En Marte, la dependencia total del planeta de origen deja de ser viable, la autosuficiencia se vuelve una necesidad. Marte representa una transición. No es solo otro destino, sino un ensayo de lo que significa alejarse de la Tierra de verdad. Es el primer lugar donde la humanidad tendría que aceptar que el regreso no siempre es inmediato, que el error no siempre puede corregirse desde lejos, y que vivir fuera del planeta natal implica redefinir la idea de seguridad. Por eso Marte es el próximo objetivo real. No porque sea cercano ni amable, sino porque obliga a enfrentar las preguntas que hasta ahora se habían pospuesto. ¿Cuánto tiempo puede resistir el cuerpo humano lejos de la Tierra? ¿Qué significa construir una vida en un entorno que no perdona? Marte no ofrece respuestas fáciles, pero plantea las preguntas correctas. Y en ese silencio rojizo, la humanidad ve reflejado su deseo más antiguo: ir más lejos, aun sabiendo que cada paso hacia adelante aumenta la distancia con el hogar. En el espacio, el tiempo deja de sentirse como un compañero constante y se convierte en un obstáculo silencioso. En la Tierra, el paso de las horas suele estar marcado por rutinas, por amaneceres y atardeceres que dan ritmo a la vida. Fuera del planeta, esas señales desaparecen, y el tiempo se estira, se fragmenta, pierde su forma familiar. Viajar lejos no es solo recorrer distancia, es aprender a convivir con duraciones que superan la escala de una vida cotidiana. Cada viaje más allá de la órbita terrestre implica aceptar que el tiempo ya no trabaja a favor del viajero. No se acelera, no se negocia. Un trayecto a Marte dura meses, y esos meses no pueden comprimirse sin pagar un precio enorme en energía y recursos. El espacio impone su propio calendario, indiferente a la impaciencia humana. Esperar se vuelve parte del viaje, no un intervalo entre momentos importantes. El cuerpo humano siente ese peso con claridad. En misiones largas, el tiempo se inscribe en los músculos que se debilitan, en los huesos que pierden densidad, en el sistema inmunológico que se vuelve más vulnerable. Cada día fuera de la Tierra deja una marca, aunque no sea visible de inmediato. El viaje no solo avanza hacia adelante, también avanza dentro del cuerpo, acumulando cambios que no siempre pueden revertirse. Pero el problema del tiempo no es solo físico. Existe una dimensión mental más difícil de medir. La repetición, la rutina cerrada, la falta de estímulos nuevos convierten los días en una secuencia casi indistinguible. Cuando nada cambia, el tiempo parece detenerse
y al mismo tiempo, avanzar demasiado rápido. Semanas enteras pueden sentirse como una sola, mientras los meses pasan sin señales claras de progreso. Mantener la percepción del paso del tiempo se convierte en un esfuerzo consciente. Además, el tiempo crea distancia incluso cuando el espacio ya la ha creado. A medida que una nave se aleja de la Tierra, la comunicación se retrasa. Un mensaje enviado hoy puede recibir respuesta muchos minutos después. En ese intervalo, el presente se fragmenta. Las conversaciones ya no suceden en tiempo real, y la sensación de compartir un momento se desvanece. El tiempo se interpone entre las personas, ampliando la separación más allá de los kilómetros. El envejecimiento añade otra capa al problema. Mientras un viaje avanza, la vida en la Tierra continúa. Familias crecen, ciudades cambian, generaciones se renuevan. Un viaje espacial largo no ocurre en un vacío temporal, ocurre mientras el mundo de origen sigue su curso. Volver significa enfrentarse a un lugar que ya no es el mismo, y aceptar que el tiempo vivido lejos no puede recuperarse. En escalas aún mayores, el tiempo se vuelve casi absurdo. Pensar en viajes a los planetas exteriores, o más allá del sistema solar, implica duraciones que exceden una vida humana. Décadas, siglos, milenios. En esos contextos, el viaje deja de ser una experiencia individual y se convierte en un legado. El tiempo transforma la exploración en una herencia que se entrega a quienes no iniciaron el camino. Incluso la ciencia se ve limitada por esta realidad. La tecnología puede avanzar, los motores pueden mejorar, pero el tiempo sigue siendo un recurso finito. No se trata solo de cuánto se tarda en llegar, sino de cuánto tiempo puede sostenerse la vida en condiciones artificiales, cuánto puede esperar la mente sin quebrarse, cuánto puede sacrificarse sin perder el sentido del propósito. El problema del tiempo redefine la pregunta inicial del viaje espacial. Ya no es únicamente hasta dónde se puede llegar, sino durante cuánto tiempo se puede estar lejos. En el espacio, el tiempo no es un telón de fondo pasivo. Es un participante activo, una fuerza que moldea cada decisión y limita cada ambición. Comprenderlo es aceptar que ir más lejos no siempre significa avanzar, y que a veces el mayor desafío no es cruzar el vacío, sino convivir con el lento, implacable paso de los días. El cuerpo humano es el resultado de millones de años de adaptación a un solo lugar, la Tierra. Cada hueso, cada músculo, cada sistema interno está diseñado para funcionar bajo una gravedad constante, protegido por una atmósfera espesa y un campo magnético invisible. Cuando ese cuerpo abandona su entorno natural, no entra en un estado de neutralidad, sino de conflicto. El espacio no es un escenario vacío, es un entorno que desafía activamente cada aspecto de la biología humana. Al desaparecer la gravedad familiar, el cuerpo comienza a cambiar casi de inmediato. Los músculos, acostumbrados a trabajar incluso en reposo, dejan de recibir estímulos constantes. Sin resistencia, se debilitan. Los huesos, liberados del peso que los presiona día tras día, empiezan a perder densidad. Es un proceso silencioso, pero persistente, como si el cuerpo, confundido, comenzara a desarmarse pieza por pieza.
El sistema circulatorio también se ve obligado a reorganizarse. En la Tierra, la sangre lucha contra la gravedad para llegar al cerebro. En el espacio, ese esfuerzo ya no es necesario. Los fluidos se redistribuyen, se acumulan en la parte superior del cuerpo, alterando la presión y la percepción. El rostro se hincha, la visión puede cambiar, y el equilibrio interno se desajusta. El cuerpo intenta adaptarse, pero nunca termina de sentirse en casa. La radiación representa a otro enemigo invisible. Fuera de la protección del campo magnético terrestre, partículas energéticas atraviesan el espacio y el cuerpo humano con facilidad. No producen dolor inmediato ni señales claras, pero su efecto es acumulativo. Dañan células, alteran el ADN y aumentan el riesgo de enfermedades a largo plazo. Cada día en el espacio suma una exposición que no puede ignorarse, aunque no se perciba. Dormir, algo tan simple en la Tierra, se convierte en un acto consciente. Sin un arriba o abajo definidos, el cuerpo pierde referencias. El ciclo natural de sueño se altera por la ausencia de días y noches claros. El cansancio no siempre llega cuando debería, y el descanso no siempre repara. La mente y el cuerpo entran en una negociación constante para mantener el equilibrio. El sistema inmunológico tampoco permanece intacto. El estrés, la radiación y el aislamiento modifican la forma en que el cuerpo responde a amenazas. Virus latentes pueden reactivarse. Pequeñas heridas tardan más en sanar. El espacio no solo pone a prueba la fuerza física, sino la capacidad del cuerpo para defenderse. Aún así, el cuerpo humano demuestra una resiliencia notable. Se adapta, al menos parcialmente. Con ejercicio constante, disciplina estricta y tecnología de apoyo, logra mantenerse funcional durante meses, incluso años. Cada misión prolongada amplía el conocimiento sobre estos límites y revela nuevas estrategias para resistir. El cuerpo no vence al espacio, pero aprende a convivir con él. Sin embargo, esta adaptación tiene un costo. Muchos cambios no se revierten por completo al regresar a la Tierra. El cuerpo recuerda el espacio. Lleva consigo señales de la experiencia, marcas invisibles de un entorno para el que nunca fue diseñado. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo puede el cuerpo humano permanecer fuera de su planeta antes de pagar un precio irreversible? El enfrentamiento entre el cuerpo humano y el espacio no tiene un ganador claro. No es una batalla rápida ni dramática, sino un desgaste lento, constante. Cada viaje más largo empuja un poco más ese límite. Comprenderlo es esencial para imaginar futuros viajes más lejanos. Porque, al final, no importa cuán lejos se pueda llegar si el cuerpo que viaja no puede acompañar el sueño hasta el final. En el espacio, la vida no ocurre por accidente. Cada respiración, cada latido, cada instante de conciencia depende de sistemas diseñados con precisión. No hay aire esperando ser inhalado ni agua fluyendo de manera natural. La supervivencia deja de ser un estado pasivo y se convierte en un proceso activo, sostenido por tecnología que debe funcionar sin descanso. Vivir más allá de la Tierra significa vivir dentro de una burbuja cuidadosamente construida. El aire,
algo invisible y abundante en el planeta, se transforma en un recurso precioso. El oxígeno no solo debe producirse o transportarse, sino mantenerse en equilibrio exacto. Demasiado poco significa asfixia, demasiado, un riesgo constante de incendio. El dióxido de carbono, que en la Tierra se disipa sin esfuerzo, debe ser capturado y eliminado de manera continua. El entorno artificial respira junto con quienes lo habitan. El agua sigue un ciclo similar. No hay ríos ni lluvias que renueven las reservas. Cada gota cuenta. El agua se reutiliza una y otra vez, filtrada, purificada, convertida nuevamente en algo potable. El concepto de desperdicio pierde sentido. En el espacio, sobrevivir implica aceptar que todo regresa, que nada se pierde del todo. La vida se sostiene en bucles cerrados, no en abundancia. La alimentación también cambia de significado. Comer deja de ser un acto espontáneo y se convierte en una operación planificada. Los alimentos deben durar meses, incluso años, sin perder valor nutricional. El sabor se vuelve secundario frente a la eficiencia. Sin embargo, la comida sigue siendo más que combustible. Es un ancla psicológica, un recordatorio de la normalidad perdida. Un simple gesto cotidiano adquiere un peso emocional inesperado. La temperatura, en el vacío, es otro enemigo silencioso. Sin atmósfera que regule el calor, el entorno puede pasar del frío extremo al calor intenso en segundos. Mantener un clima estable requiere energía constante y sistemas complejos. La vida depende de esa estabilidad artificial. Un fallo mínimo puede tener consecuencias inmediatas. La supervivencia en el espacio también exige anticipación absoluta. No existe la posibilidad de improvisar soluciones con recursos externos. Cada herramienta, cada repuesto, cada procedimiento debe ser previsto antes del viaje. La planificación se extiende a escenarios improbables, porque lo improbable se vuelve posible cuando no hay margen de error. El espacio no perdona descuidos. Pero más allá de la tecnología, existe una dimensión humana en estos sistemas. Vivir sostenido por máquinas genera una conciencia constante de vulnerabilidad. El zumbido de los equipos no es ruido de fondo, es el sonido de la vida misma. La relación con la tecnología deja de ser distante. Se convierte en una convivencia íntima, casi orgánica. Con el tiempo, estos sistemas dejan de ser solo herramientas de supervivencia y se transforman en extensiones del cuerpo humano. Regulan el aire como pulmones externos, reciclan el agua como riñones artificiales, mantienen la temperatura como una piel tecnológica. La frontera entre lo biológico y lo mecánico se vuelve difusa. Imaginar viajes más largos implica imaginar sistemas aún más autónomos. Ecosistemas cerrados capaces de sostener vida durante años sin ayuda externa. Plantas que produzcan oxígeno y alimento, ciclos completos que imiten la Tierra en miniatura. La supervivencia futura dependerá de crear hogares artificiales que no solo mantengan la vida, sino que la hagan sostenible. En el espacio, sobrevivir no es resistir por un momento, sino mantener un equilibrio frágil durante largos periodos.
Cada día vivido fuera de la Tierra es una confirmación de que la vida puede existir más allá de su origen, pero solo con cuidado extremo. La pregunta ya no es si se puede sobrevivir, sino durante cuánto tiempo y a qué costo. Porque en el vacío, la vida no se da por sentada, se construye, segundo a segundo. Más allá de Marte, el sistema solar se abre de una forma distinta. No hay un borde claro ni una puerta visible que indique el paso a otra región, pero el espacio comienza a sentirse más amplio, más silencioso. Allí se extiende el cinturón de asteroides, un lugar que durante mucho tiempo fue imaginado como un campo caótico de rocas flotantes, un obstáculo peligroso que debía atravesarse con cuidado extremo. La realidad, sin embargo, es más sutil y, en cierto modo, más inquietante. El cinturón de asteroides no es un muro compacto, sino una vasta dispersión de fragmentos. Las distancias entre los objetos son enormes, tan grandes que una nave podría viajar durante años sin acercarse a ninguno. El peligro no está en la densidad, sino en la escala. Cada asteroide es un recordatorio de lo que queda cuando un planeta nunca llegó a formarse, restos de un pasado antiguo que persisten sin rumbo fijo. Atravesar esta región no significa esquivar rocas a cada instante, sino aceptar una soledad más profunda. El espacio entre Marte y Júpiter es un vacío amplificado. El Sol se ve más pequeño, su luz más débil, y la sensación de estar lejos del origen se intensifica. El cinturón marca un punto psicológico importante. Más allá de aquí, la idea de regreso rápido se vuelve casi impensable. Los asteroides cuentan una historia que no se lee fácilmente. Son fragmentos primitivos, materiales que han cambiado poco desde la formación del sistema solar. En ellos se conserva un registro del pasado, una memoria mineral de cómo surgieron los planetas. Viajar por esta región es como atravesar un archivo cósmico, donde cada cuerpo guarda pistas sobre el origen de todo lo demás. Desde el punto de vista humano, el cinturón de asteroides plantea preguntas nuevas sobre recursos y supervivencia. Muchos de estos cuerpos contienen metales, agua congelada y otros materiales valiosos. En el futuro, podrían convertirse en puntos de apoyo, estaciones naturales en viajes largos. Pero esa posibilidad también introduce complejidad. Explorar, extraer y utilizar recursos en un entorno tan distante exige una infraestructura que aún no existe. El tiempo adquiere un peso mayor en esta región. Las trayectorias son largas, las comunicaciones más lentas, y la sensación de avance se diluye. No hay un paisaje que cambie de forma evidente, ni un destino cercano que marque el progreso. El viaje se convierte en una prueba de resistencia mental, una experiencia donde el movimiento se mide más por cálculos que por sensaciones. El cinturón también redefine la percepción del peligro. En la Tierra, los riesgos suelen ser inmediatos y visibles. Aquí, el peligro es estadístico. Un pequeño objeto a gran velocidad puede ser catastrófico, pero la probabilidad es baja y constante. Vivir con esa amenaza abstracta requiere una forma distinta de atención, una vigilancia continua basada en números y predicciones. Más allá de su función física, el cinturón de asteroides representa un umbral simbólico. Es el punto donde el sistema solar deja de sentirse familiar. Los planetas interiores, con superficies sólidas y días definidos, quedan atrás. Por delante esperan mundos gigantes, atmósferas violentas y distancias que desafían la paciencia humana.
Atravesar el cinturón no es una hazaña dramática, pero sí un cambio profundo. Es aceptar que el viaje ya no se desarrolla cerca de casa ni bajo condiciones conocidas. Es moverse entre los restos de una historia antigua, en un espacio donde el pasado del sistema solar flota intacto. Allí, en ese vacío salpicado de fragmentos, la humanidad confronta una verdad incómoda. El universo no está organizado para ser recorrido fácilmente, y cada paso más allá exige no solo tecnología, sino una nueva forma de pensar el viaje mismo. Más allá del cinturón de asteroides, el sistema solar cambia de carácter. La luz del Sol se debilita, el frío se vuelve dominante y los planetas dejan de ser superficies sólidas para transformarse en gigantes de gas y tormentas interminables. En ese paisaje distinto aparece Júpiter, inmenso, dominante, más parecido a un sistema propio que a un simple planeta. Llegar hasta allí no es solo avanzar en distancia, es acercarse al borde de lo que la exploración humana puede imaginar de forma realista. Júpiter no ofrece suelo firme ni un lugar donde posarse. Su atmósfera profunda y turbulenta es un océano de nubes en movimiento constante, con vientos que superan cualquier tormenta terrestre. Acercarse demasiado significa enfrentarse a presiones capaces de destruir cualquier estructura conocida. No es un destino para habitar, sino un mundo que solo puede ser observado desde lejos, como si impusiera una distancia obligatoria. El viaje hasta Júpiter requiere años. No meses, no estaciones, sino ciclos completos de espera. Durante ese tiempo, la nave se aleja tanto del Sol que la energía se vuelve un problema central. La luz solar, tan confiable cerca de la Tierra, pierde intensidad hasta volverse insuficiente. Sobrevivir tan lejos exige fuentes alternativas, sistemas diseñados para funcionar durante largos periodos sin mantenimiento externo. Cada día de viaje es una prueba de resistencia tecnológica. La radiación alrededor de Júpiter es otro límite contundente. El planeta posee el campo magnético más poderoso del sistema solar, capaz de atrapar partículas energéticas y crear zonas letales para la vida humana. Incluso una estancia breve en su entorno puede resultar peligrosa. Este no es un obstáculo que se supere con valentía, sino con escudos, planificación extrema y, quizás, aceptación de que algunos lugares no están hechos para ser visitados directamente. Sin embargo, Júpiter ejerce una atracción que va más allá de su tamaño. Sus lunas despiertan preguntas profundas. Algunas esconden océanos bajo capas de hielo, otras muestran actividad volcánica constante. En ellas existe la posibilidad de ambientes dinámicos, incluso de condiciones que podrían sostener formas de vida simples. Pero llegar hasta esas lunas implica atravesar el dominio del gigante, aceptar riesgos acumulados y tiempos de misión que superan cualquier experiencia humana previa. Aquí, el concepto de viaje comienza a cambiar. Ya no se trata de ir, explorar y volver. Las duraciones son tan largas que la exploración humana directa se vuelve impráctica. Las máquinas toman la delantera, enviadas como exploradoras solitarias que pueden soportar el frío, la radiación y la espera sin cansancio. Júpiter marca el punto donde la ambición humana se enfrenta de forma directa con sus límites biológicos. Este borde no es solo físico, sino mental. Imaginar una misión humana a Júpiter implica aceptar años de aislamiento extremo, una distancia comunicacional que rompe cualquier sensación de cercanía con la Tierra y una exposición constante al peligro. El costo no es solo material, es humano.
La pregunta deja de ser si es posible llegar, y se convierte en si tiene sentido hacerlo. Júpiter se alza así como una frontera natural. No porque sea imposible de alcanzar, sino porque obliga a reconsiderar el propósito del viaje. Representa el lugar donde la exploración humana debe detenerse, observar y delegar. Más allá de él, el sistema solar se extiende aún más, pero cada paso adicional multiplica los desafíos hasta niveles casi insostenibles. En la presencia imponente de Júpiter, la humanidad encuentra una lección silenciosa. El universo no está diseñado para ser conquistado sin límites. Hay regiones que invitan a la observación, no a la permanencia. Júpiter, con su tamaño y su violencia, no cierra el camino hacia el exterior, pero sí marca el punto donde la posibilidad comienza a desvanecerse y donde la imaginación debe aprender a convivir con la idea de no avanzar más. En el espacio, la distancia no es el único obstáculo. Existe una barrera más sutil y decisiva, la velocidad. No importa cuánto se desee avanzar si no se puede hacerlo lo suficientemente rápido. A diferencia de la Tierra, donde el movimiento puede ajustarse con facilidad, el espacio exige enormes cantidades de energía para lograr incrementos pequeños de velocidad. Cada aumento tiene un costo que crece de forma implacable. Moverse rápido en el vacío no es una cuestión de impulso continuo, sino de decisiones precisas. Una nave acelera durante un tiempo limitado y luego continúa su viaje casi sin cambios, como una flecha lanzada al infinito. No hay carreteras ni fricción que frenen el avance, pero tampoco hay oportunidades fáciles para acelerar de nuevo. La velocidad alcanzada al inicio define todo el trayecto. El problema comienza con el combustible. Para ganar velocidad, una nave debe expulsar masa. Cuanto más rápido se quiere ir, más combustible se necesita, y cuanto más combustible se carga, más pesado se vuelve el vehículo, lo que exige aún más energía. Este ciclo crea una barrera práctica que no puede ignorarse. No es falta de imaginación, es una limitación física profundamente arraigada. En la Tierra, la velocidad se siente. El viento, la vibración, el paisaje que pasa rápidamente. En el espacio, el movimiento carece de señales. Una nave puede desplazarse a decenas de miles de kilómetros por hora sin que nada lo indique. Esta ausencia de percepción engaña. Parece que ir más rápido no debería ser difícil, pero cada incremento exige una inversión enorme, invisible a los sentidos. La velocidad también determina el tiempo, y con él, la viabilidad de cualquier viaje. Incluso a velocidades extraordinarias según estándares humanos, los trayectos interplanetarios requieren meses o años. Alcanzar estrellas cercanas se convierte en un proyecto de miles de años. El universo no se adapta a la escala humana, obliga a aceptar ritmos que superan cualquier expectativa. Existen trayectorias ingeniosas que aprovechan la gravedad de los planetas para ganar velocidad sin gastar combustible. Son maniobras elegantes, casi artísticas, que permiten ahorrar energía a costa de tiempo y complejidad. Pero incluso estas estrategias tienen límites. No pueden transformar un viaje imposible en uno corto. Solo suavizan los bordes de una realidad dura. La velocidad máxima teórica, la de la luz, se presenta como una frontera absoluta. Nada con masa puede alcanzarla. Este límite no es tecnológico, sino fundamental. Marca una línea que no puede cruzarse, sin importar cuán avanzada sea la ingeniería.
Saber que existe un límite infranqueable cambia la forma de imaginar el futuro. No todo lo que puede concebirse puede realizarse. A medida que se intenta ir más lejos, la velocidad se convierte en una cuestión ética además de técnica. ¿Cuánta energía se justifica gastar? ¿Cuánto riesgo es aceptable? ¿Cuántos recursos de un planeta deben emplearse para acortar un viaje que seguirá siendo largo? La velocidad deja de ser solo un objetivo y se transforma en una elección. Por eso, la velocidad es la barrera definitiva. No porque detenga el movimiento por completo, sino porque define el ritmo del universo. Obliga a planificar con paciencia, a aceptar viajes largos, a pensar en generaciones en lugar de individuos. El sueño de ir más lejos no se rompe contra un muro visible, sino contra una constante silenciosa que recuerda que el cosmos no está diseñado para ser recorrido con prisa. En ese límite invisible, la ambición humana aprende que avanzar no siempre significa acelerar, y que el verdadero desafío no es moverse rápido, sino aprender a vivir con la lentitud impuesta por las leyes del espacio. Cuando la distancia supera el tiempo de una vida humana, el significado del viaje cambia por completo. Ya no se trata de ir y volver, ni siquiera de llegar. El trayecto se convierte en un estado permanente, una forma de existencia. Los viajes generacionales nacen de esa realidad, cuando el destino está tan lejos que quienes parten saben, desde el inicio, que no lo verán con sus propios ojos. En este tipo de viaje, la nave deja de ser un vehículo y se transforma en un mundo cerrado. No hay horizonte externo ni posibilidad de abandono. Todo lo necesario para vivir debe estar contenido en su interior durante décadas, incluso siglos. El espacio habitable, limitado y constante, se convierte en el escenario de varias vidas consecutivas. Nacer, crecer y morir ocurren dentro del mismo entorno artificial. El tiempo adquiere un peso distinto. No se mide en días de tránsito ni en fechas de llegada, sino en generaciones. La misión deja de pertenecer a una sola persona y pasa a ser una herencia. Cada generación recibe el viaje como un legado y una responsabilidad. No eligió partir, pero debe elegir continuar. Mantener el rumbo se vuelve un acto de fe colectiva. La educación cambia de propósito. Aprender no es solo adquirir conocimientos, sino preservar la memoria del origen y del destino. Las historias de la Tierra se transmiten como relatos lejanos, casi míticos. El planeta natal se convierte en una idea más que en un lugar. Para quienes nacen en el viaje, la nave es el único hogar real, y el espacio exterior, una presencia constante tras las paredes. La estabilidad psicológica se vuelve tan crucial como la tecnológica. Vivir sabiendo que el destino nunca será alcanzado personalmente exige una redefinición del sentido de la vida. El propósito ya no está en llegar, sino en sostener. En cuidar los sistemas, en mantener la comunidad, en asegurar que el viaje continúe más allá de uno mismo. La idea de éxito se desvincula del resultado final. El cuerpo humano también se adapta de formas imprevisibles. Generaciones nacidas en un entorno de gravedad artificial o reducida podrían desarrollar diferencias físicas sutiles. El concepto de humano comienza a cambiar, moldeado por un entorno que nunca fue parte del diseño original. El viaje no solo transporta personas, transforma a la especie. Las decisiones adquieren una dimensión ética profunda. ¿Es justo iniciar un viaje que obligará a generaciones futuras a continuar?
¿Qué sucede si una generación decide detenerse, cambiar de rumbo o abandonar el objetivo? El viaje generacional no puede depender de la voluntad individual. Necesita estructuras sociales fuertes, acuerdos duraderos y una cultura compartida que sostenga el propósito a lo largo del tiempo. La nave, con el paso de los años, acumula historia. Cada reparación, cada modificación, cada pérdida queda inscrita en su estructura. El viaje se vuelve un archivo vivo de decisiones humanas. No hay borrón ni cuenta nueva. Todo error, todo acierto, afecta a quienes vendrán después. En estos viajes, el concepto de distancia pierde relevancia inmediata. El destino es tan lejano que deja de ser un punto concreto y se convierte en una idea orientadora. Lo importante no es cuántos kilómetros faltan, sino que el rumbo se mantenga. El movimiento constante se vuelve más importante que la llegada. Los viajes generacionales representan una de las formas más radicales de exploración. No prometen gloria inmediata ni descubrimientos rápidos. Ofrecen, en cambio, una pregunta incómoda. ¿Puede la humanidad comprometerse con un objetivo que supera su propia vida? En esa pregunta se revela un nuevo límite del viaje espacial, uno que no depende de motores ni de velocidad, sino de la capacidad humana para pensar más allá de sí misma y aceptar que, en algunos caminos, el sentido está en continuar, no en llegar. Cuando el tiempo se vuelve demasiado largo para ser vivido despierto, surge una idea antigua y persistente: atravesarlo dormido. La criosuspensión, el sueño profundo que detiene el cuerpo mientras el universo sigue avanzando, aparece como una respuesta tentadora al problema de los viajes largos. No es una huida del espacio, sino un intento de negociar con el tiempo, de reducir su impacto sobre la vida humana. La idea no es nueva. Desde hace generaciones, la imaginación ha explorado la posibilidad de pausar la existencia, de cerrar los ojos en un mundo y abrirlos en otro, sin sentir el peso de los años intermedios. En el contexto del espacio, esta fantasía adquiere una urgencia distinta. Si el trayecto dura décadas, ¿por qué no atravesarlo sin envejecer, sin desgastarse, sin experimentar la espera? Suspender el tiempo humano parece, en teoría, una solución elegante. El cuerpo entra en un estado de actividad mínima, el metabolismo se reduce, las funciones vitales se mantienen en equilibrio frágil. Mientras tanto, la nave avanza lentamente por el vacío. Para quien duerme, el viaje no dura años, sino instantes. El problema del tiempo se comprime hasta casi desaparecer. Pero el cuerpo humano no está hecho para detenerse por completo. Cada célula depende de procesos constantes que, aunque puedan ralentizarse, no pueden apagarse sin consecuencias. Congelar no es lo mismo que preservar. El desafío no es solo enfriar el cuerpo, sino evitar daños microscópicos, rupturas internas, alteraciones irreversibles. El sueño prolongado no es descanso, es una forma extrema de supervivencia. También existe una incertidumbre profunda en la idea de despertar. Dormir durante años implica confiar en sistemas que deben funcionar sin supervisión humana directa. Cualquier fallo ocurre mientras no hay conciencia para reaccionar. La vulnerabilidad es total. Dormir en el espacio significa entregar la vida al diseño, a la ingeniería, a la previsión absoluta. Desde una perspectiva psicológica, la criosuspensión ofrece algo inquietante: la eliminación de la experiencia. No hay recuerdos del viaje, no hay adaptación gradual,
no hay transformación consciente. El individuo que despierta no ha vivido el trayecto. El tiempo ha pasado, pero no ha sido vivido. Esto plantea una pregunta silenciosa: ¿es viajar sin experimentar realmente un viaje? El impacto social también es profundo. Despertar en un futuro distinto implica enfrentarse a un mundo que ha cambiado sin uno. Lenguajes, conocimientos, prioridades. Aunque el cuerpo permanezca intacto, la mente despierta desfasada, perteneciente a otro tiempo. El sueño protege del envejecimiento físico, pero no del desplazamiento cultural. Aún así, la idea persiste porque toca una esperanza humana fundamental, la de no ser limitada por la duración de la vida. Suspender el tiempo es una forma de rebelión contra la finitud. Permite imaginar viajes que, de otro modo, quedarían descartados. No elimina los obstáculos del espacio, pero los redistribuye, trasladando el peso del desafío del tiempo vivido al tiempo dormido. La criosuspensión no elimina la distancia ni acelera la nave. Simplemente redefine quién experimenta el viaje y cómo. El trayecto sigue siendo largo, solo deja de ser consciente. El universo no se vuelve más pequeño, pero la vida humana se estira de una forma artificial, sostenida por la tecnología. En este intento de dormir a través del cosmos se revela una tensión profunda. Por un lado, el deseo de llegar más lejos. Por otro, el miedo a perder lo que nos hace humanos en el proceso. Porque vivir no es solo existir biológicamente, sino experimentar, recordar, cambiar. Suspender el tiempo protege el cuerpo, pero pone en pausa la experiencia misma de estar vivo. Así, la criosuspensión se sitúa en un límite ambiguo. No es una solución completa ni una simple fantasía. Es una pregunta abierta. ¿Hasta qué punto vale la pena llegar más lejos si el precio es atravesar el viaje sin vivirlo? En ese silencio congelado, el tiempo no desaparece, solo espera, listo para reclamar su lugar en el instante del despertar. La distancia en el espacio no se mide únicamente en kilómetros. Existe otra separación, más silenciosa y persistente, que crece incluso cuando el cuerpo permanece intacto, la distancia psicológica. A medida que la Tierra se aleja, no solo cambia el paisaje exterior, también se transforma el mundo interior. Viajar lejos implica llevar la mente a un territorio para el que no fue diseñada. En la Tierra, la presencia de otros es constante, incluso cuando no se los ve. Ciudades, sonidos, movimientos. En el espacio, esa presencia se reduce hasta casi desaparecer. El entorno se vuelve repetitivo, cerrado, predecible. No hay multitudes ni encuentros casuales. La variedad que sostiene la mente humana se reemplaza por rutinas estrictas, necesarias para sobrevivir, pero agotadoras a largo plazo. La comunicación, tan inmediata en la vida cotidiana, se vuelve lenta y fragmentada. Cada mensaje enviado cruza un vacío inmenso antes de ser recibido. Las respuestas llegan tarde, desfasadas, incapaces de sostener una conversación viva. Hablar con la Tierra deja de ser un intercambio y se convierte en un eco. La mente aprende que está sola, incluso cuando hay voces al otro lado del silencio. Con el tiempo, el planeta de origen comienza a sentirse irreal. La Tierra se convierte en una imagen repetida en pantallas, en recuerdos que no se renuevan. Los cambios continúan ocurriendo allí, pero ya no se comparten en tiempo real.
La distancia psicológica crece cuando la vida sigue sin uno, cuando el presente se divide en dos ritmos distintos. El aislamiento no siempre se manifiesta como tristeza inmediata. A veces aparece como una calma extraña, una desconexión progresiva. La mente se adapta reduciendo expectativas, cerrándose hacia adentro. Este mecanismo protege a corto plazo, pero puede erosionar lentamente el sentido de pertenencia. Estar lejos no es solo no estar presente, es dejar de ser parte del flujo cotidiano. La repetición constante del entorno también afecta la percepción del tiempo. Los días se confunden, las semanas pierden contornos claros. Sin cambios visibles ni eventos inesperados, la mente lucha por marcar el paso del tiempo. Mantener una narrativa personal se vuelve un desafío cuando cada día parece una variación mínima del anterior. Existe además una presión invisible, la conciencia del riesgo constante. En el espacio, cualquier error puede ser definitivo. Vivir con esa certeza genera un estado de alerta permanente, incluso cuando todo funciona correctamente. La mente no descansa por completo. La seguridad nunca es absoluta, y esa tensión se acumula lentamente. La distancia psicológica también transforma la identidad. Las referencias sociales, culturales y emocionales que definen a una persona se debilitan sin contacto regular. Nuevas normas emergen, nuevas prioridades se establecen. La persona que viaja lejos no es la misma que partió, aunque el cuerpo permanezca intacto. A pesar de todo, la mente humana demuestra una capacidad notable de adaptación. Se crean rituales, se construyen rutinas significativas, se encuentran formas de conexión incluso en la lejanía. La distancia psicológica no destruye necesariamente, redefine. Obliga a desarrollar nuevas formas de relación con uno mismo y con los demás. Sin embargo, esta adaptación tiene límites. Cuanto más lejos se viaja, más difícil se vuelve mantener un vínculo emocional fuerte con la tierra. El hogar deja de ser un lugar y se convierte en una idea. El viaje no solo aleja del planeta, sino de la versión anterior de uno mismo. Comprender la distancia psicológica es esencial para imaginar viajes más largos. No basta con proteger el cuerpo, hay que cuidar la mente. Porque, al final, el mayor vacío del espacio no siempre está afuera. A veces, se abre dentro, creciendo silenciosamente con cada kilómetro recorrido, recordando que ir más lejos no es solo un desafío físico, sino una transformación profunda de lo que significa estar humano. La tecnología ha sido el puente entre la curiosidad humana y el espacio. Gracias a ella, el cielo dejó de ser un límite intocable y se convirtió en un territorio explorado, aunque sea de forma parcial. Sin embargo, cuanto más lejos se intenta llegar, más visibles se vuelven sus límites. La tecnología no es infinita, es una respuesta provisional a preguntas cada vez más grandes. Cada avance parece abrir una puerta, pero detrás siempre aparece otra barrera. Los motores se vuelven más eficientes, los materiales más resistentes, los sistemas más autónomos, y aún así el progreso es lento frente a la escala del universo. Lo que en la Tierra parece revolucionario, en el espacio apenas alcanza para dar un paso más. La energía es una de las primeras fronteras. Mover una nave requiere cantidades enormes, y mantenerla operativa durante años exige una estabilidad casi perfecta. Las fuentes de energía actuales permiten misiones largas, pero no ilimitadas.
Cada decisión técnica implica un equilibrio delicado entre potencia, masa y duración. No existe una solución simple, solo compromisos. La protección también impone restricciones. El espacio no perdona la exposición prolongada. La radiación atraviesa materiales, degrada sistemas, altera componentes. Blindar una nave lo suficiente la vuelve pesada, aligerarla la hace vulnerable. La tecnología camina constantemente sobre esa línea inestable, tratando de resistir un entorno para el que no fue diseñada. La autonomía es otro desafío. A grandes distancias, no hay control directo. Las máquinas deben tomar decisiones por sí mismas, corregir errores, adaptarse a lo inesperado. Pero la autonomía total sigue siendo un ideal incompleto. Los sistemas fallan, los imprevistos se acumulan, y cada fallo lejos de casa es más difícil de reparar. La tecnología no improvisa como un ser humano, ejecuta lo que se le enseñó. El desgaste del tiempo es un enemigo silencioso. Años de vibraciones, cambios térmicos extremos y radiación constante deterioran incluso los mejores diseños. Las misiones largas no solo prueban la resistencia inicial, sino la capacidad de mantenerse funcional cuando ya no hay margen de error. El espacio no acelera el tiempo, pero amplifica sus efectos. Existe también un límite menos visible, el de la complejidad. A medida que los sistemas se vuelven más avanzados, también se vuelven más frágiles. Más sensores, más líneas de código, más interdependencias. Un fallo pequeño puede propagarse de manera impredecible. La tecnología moderna es poderosa, pero su sofisticación la hace vulnerable. Estos límites no significan fracaso, sino contexto. La tecnología no promete omnipotencia, ofrece posibilidades condicionadas. Cada misión exitosa es el resultado de aceptar restricciones y trabajar dentro de ellas. El progreso espacial no es una carrera de saltos gigantes, sino una sucesión de avances cuidadosos y a veces frustrantes. Reconocer los límites tecnológicos también redefine la ambición. No todo lo imaginable es alcanzable con los medios actuales. Algunas ideas deben esperar, otras transformarse. La paciencia se convierte en una herramienta tan importante como la innovación. El futuro no llega de golpe, se construye lentamente, con intentos y errores. Aún así, la tecnología sigue avanzando porque el deseo de explorar no desaparece. Cada límite descubierto se convierte en un nuevo problema a resolver. No para dominar el universo, sino para entender hasta dónde se puede llegar. En ese proceso, la tecnología actúa como un espejo, muestra tanto el ingenio humano como su fragilidad. Al final, los límites de la tecnología no cierran el camino, lo definen. Marcan el contorno de lo posible en cada época. Y aunque el universo permanezca vasto e indiferente, cada avance, por pequeño que sea, demuestra que incluso dentro de esas fronteras, la humanidad sigue encontrando formas de extender su mirada un poco más allá. A medida que el viaje se extiende y las distancias crecen más allá de cualquier referencia humana, surge una pregunta que no tiene una respuesta técnica, sino filosófica: ¿hasta dónde es suficientemente lejos? No se trata solo de cuánto puede avanzar una nave, sino de qué sentido tiene hacerlo. El impulso de ir más allá ha acompañado a la humanidad desde siempre, pero en el espacio ese impulso se enfrenta a un silencio que no responde. Durante siglos, avanzar significó descubrir tierras nuevas,
cruzar océanos, ampliar mapas. Cada viaje tenía un retorno claro, recursos, conocimiento, contacto. En el espacio profundo, la relación entre esfuerzo y recompensa se vuelve difusa. Los destinos no ofrecen refugio inmediato ni promesas de supervivencia. Ir más lejos no garantiza encontrar algo que cambie la vida humana de forma directa. La idea de suficientemente lejos se transforma cuando la distancia deja de ser un obstáculo físico y se convierte en una carga existencial. Cada kilómetro adicional implica más tiempo, más aislamiento, más renuncias. Llegar más lejos exige aceptar pérdidas invisibles, la conexión con la tierra, la continuidad cultural, la certeza del regreso. El viaje deja de ser una extensión de la vida para convertirse en una forma distinta de existir. Explorar el sistema solar ya ha cambiado profundamente la comprensión del lugar de la humanidad en el universo. Ver la Tierra desde lejos, como un punto frágil suspendido en la oscuridad, redefinió prioridades. Tal vez ese sea un límite suficiente. No el punto más lejano alcanzable, sino el punto desde el cual la perspectiva se transforma para siempre. Más allá de cierto umbral, la exploración ya no se trata de presencia humana directa. Las máquinas pueden ir más lejos, observar más, durar más. La pregunta entonces no es por qué no ir más lejos, sino para qué hacerlo con cuerpos humanos. ¿Es necesario estar allí físicamente para comprender, o basta con saber que algo existe? La noción de límite también depende del tiempo. Un destino que hoy parece inalcanzable podría ser rutinario en otro contexto tecnológico. Pero incluso con avances radicales, la pregunta persistirá. No todo progreso implica movimiento constante hacia adelante. A veces, avanzar consiste en detenerse y reflexionar sobre lo ya alcanzado. Ir demasiado lejos puede diluir el significado del viaje. Cuando el retorno es imposible y el destino es abstracto, el propósito se vuelve frágil. El riesgo es confundir la capacidad de ir más lejos con la necesidad de hacerlo. El universo no exige ser recorrido en su totalidad para ser comprendido en parte. Existe también un límite emocional. La distancia suficiente puede ser aquella que aún permite mantener un vínculo con el origen. Más allá de ese punto, el hogar se convierte en un concepto histórico, no vivido. El viaje pierde su ancla emocional y se transforma en una deriva permanente. Quizás lo suficientemente lejos no sea una distancia concreta, sino un equilibrio. Un punto donde el conocimiento obtenido justifica el costo humano, donde la curiosidad no se convierte en sacrificio sin sentido. Ese equilibrio puede cambiar con el tiempo, con la cultura, con las necesidades de cada generación. Al final, la pregunta no busca una cifra ni un destino preciso. Es una invitación a pensar en el propósito de la exploración. Se viaja para conquistar, para sobrevivir, para comprender, o simplemente para saber que es posible. La respuesta define hasta dónde tiene sentido llegar. El universo seguirá ahí, inmenso e indiferente. No se aleja ni se acerca según nuestras decisiones. Tal vez la verdadera medida de la distancia no esté en el espacio recorrido, sino en lo que cambia dentro de quienes se atreven a mirar más allá. Y en ese sentido, a veces, llegar lo suficientemente lejos es simplemente aprender cuándo detenerse. El horizonte siempre ha sido una línea imaginaria que invita a avanzar. En la Tierra, marca el punto donde el paisaje parece terminar, aunque se sepa que continúa. En el espacio,
El horizonte no es una línea, sino una idea abierta, sin borde visible. No señala un final, sino una posibilidad constante. Mirarlo no implica llegar, sino aceptar que siempre habrá algo más allá. Después de explorar planetas, lunas, asteroides y estrellas cercanas, la humanidad se enfrenta a un tipo distinto de frontera. Ya no es solo tecnológica ni física, sino mental. El horizonte abierto no promete respuestas inmediatas ni destinos claros. Ofrece, en cambio, la certeza de que el universo es más grande que cualquier proyecto humano. Cada avance ha empujado ese horizonte un poco más lejos. Lo que antes parecía inalcanzable se volvió familiar, y lo familiar se transformó en punto de partida. Sin embargo, el horizonte nunca desaparece. Se mueve con cada paso, recordando que el conocimiento no se agota y que la exploración no tiene un punto final definido. El espacio enseña una lección particular: no todo horizonte debe ser cruzado. Algunos existen para ser observados, para inspirar preguntas más que respuestas. El simple acto de mirar hacia lo desconocido ya transforma la manera de pensar. No es necesario llegar para que el viaje tenga sentido. En este horizonte abierto conviven las máquinas silenciosas y los sueños humanos. Las primeras continúan avanzando, midiendo, observando, enviando datos desde lugares cada vez más remotos. Los segundos interpretan, imaginan, reflexionan. Juntos mantienen viva una exploración que no depende solo del movimiento físico, sino del deseo de comprender. El horizonte también redefine el tiempo. No hay urgencia en el cosmos. Las estrellas no esperan, los planetas no se apresuran. Frente a esa escala, la prisa humana pierde relevancia. La exploración se vuelve un proceso extendido, casi paciente, donde cada generación aporta una pequeña parte a un relato mucho más largo. Aceptar un horizonte abierto implica reconocer límites sin renunciar a la curiosidad. Significa entender que no todo será alcanzado, pero que todo puede ser pensado. El universo no necesita ser conquistado para ser significativo. Basta con establecer una relación de observación, respeto y aprendizaje. La distancia, que al principio parecía un enemigo, se convierte en un elemento formativo. Enseña humildad, perspectiva y paciencia. Al mirar desde lejos, la Tierra se revela frágil y excepcional. El horizonte abierto no solo apunta hacia afuera, sino también hacia adentro, obligando a reconsiderar prioridades y valores. Este horizonte no se cierra con una respuesta definitiva. No hay un hasta aquí claro. Lo que existe es una continuidad de preguntas, cada una más amplia que la anterior. La exploración espacial no culmina en un destino final, sino en una comprensión progresiva de la propia condición humana. Así, el horizonte permanece abierto, no como una promesa de infinitos viajes, sino como una invitación permanente a pensar, a aceptar que el universo es demasiado vasto para ser poseído, pero no demasiado distante para ser contemplado. En ese equilibrio entre lo posible y lo inalcanzable, la humanidad encuentra su lugar. Mirar hacia ese horizonte no significa abandonar la Tierra ni olvidar el presente. Significa situarse dentro de algo mayor, reconocer la continuidad entre lo conocido y lo desconocido. El horizonte abierto no exige movimiento constante, solo atención. Y mientras exista la capacidad de mirar, imaginar y preguntar, ese horizonte seguirá ahí, esperando, no para ser alcanzado,
sino para seguir ampliando la manera en que se entiende el mundo y el lugar que se ocupa en él.